Para muchos, Steve Jobs ha sido el mejor orador de la historia, o al menos el mejor orador empresarial, el que mejor hablaba en público. Lo que resulta interesante es que lo que hizo que Jobs fuera tan bueno presentando en público no era simplemente que fuera carismático. La clave de una gran presentación no es el carisma. La clave de una gran presentación es que todas las... Y esta razón nos lleva a la siguiente, por la cual Steve Jobs era tan bueno para ponerse frente a una audiencia y hacer que les importara lo que sea que tuviera que decir. Este es el podcast de 1000 palabras. Episodio 254. La habilidad maestra de presentación de Steve Jobs. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Encantado de tenerte en esta cita semanal con la comunicación efectiva desde diferentes frentes. La comunicación en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, comunicación con nosotros mismos. Y para el día de hoy, una habilidad deseada, hablar bien en público, que es un tema recurrente en nuestro podcast. Vamos, de hecho, a dejar en las notas del show varios episodios donde compartimos ideas sobre cómo hablar bien en público. En esos episodios encontrarás tips para organizar tu tema, para saber hasta qué punto debes memorizar o preparar unos puntos de referencia, para superar el miedo. Esos episodios y el de esta semana se complementan perfectamente si quieres desarrollar esa habilidad de hablar en público. Así que les compartiré en este episodio cuál es la habilidad maestra de presentación de Steve Jobs. ¿Por qué era tan bueno en las presentaciones? Y el cuento no tiene que ver únicamente con el carisma. En un momento la respuesta y también una historia divertida. Antes le damos el crédito a John Edison Montoya, quien nos acompaña en la producción y publicación de este episodio. Podría uno decir que las presentaciones de Steve Jobs fueron prácticamente perfectas, que todo rodaba sin novedad, pero no es cierto. Hubo momentos, no de zozobra, pero sí que se salió un poco Jobs del libreto al hacer sus presentaciones. Yo creo que de las cosas que más marcaron el mundo empresarial y de la tecnología durante las últimas décadas fueron las presentaciones de Steve Jobs, sin duda alguna. Lo que Apple ha protagonizado en los últimos años y obviamente de la mano de Steve Jobs ha marcado a la humanidad de diferentes maneras, en lo cultural, en lo tecnológico, en los negocios, en la comunicación, en el entretenimiento. Sin duda, Apple ha sido un jugador importantísimo en nuestras vidas. Y detrás de Apple, detrás de la visión, estaba Steve Jobs. No solamente como un genio creativo al lado de su socio fundador Steve Wozniak, sino también como una persona que a su manera supo poner esa visión, esa transformación en la mente de los demás. Y cuando hablo de los demás no me refiero únicamente a la gente que trabajaba en Apple, también me refiero al mundo, es decir, al usuario final. Cómo nos puso a pensar en otra cosa, a poner a volar la imaginación a partir de los aparatos que iba lanzando. Lo de Jobs fue impresionante y esta visión se compartía especialmente a través de unas presentaciones que eran memorables. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. It's a breakthrough internet communications device. Y con el impacto y la efectividad de estas presentaciones, uno pudiera pensar que siempre fueron perfectas, pero no. Algunas veces había problemas con las presentaciones. Hubo un momento particular en el que ¿cómo se llamará eso? El aparatico, creo que en inglés es clicker, el aparatico que pasa las diapositivas, falló. El tipo un día y no pasaban las diapositivas.
Después de algunos segundos tratando de arreglar este clicker, Steve Jobs hizo una pausa y contó una pequeña historia de cómo él y su socio Steve Wozniak solían jugarle una broma a sus compañeros de universidad, a los compañeros del dorm, del lugar donde dormían los universitarios. Wozniak se había inventado un aparatico que de forma remota cambiaba los canales de televisión de los vecinos de manera aleatoria y muy rápido. Y hacían esta broma especialmente cuando los compañeros estaban viendo en vivo una serie de televisión muy famosa llamada Star Trek. Cabe recordar a los oyentes de este podcast que son más jóvenes que hace mucho tiempo la televisión era fija, no era bajo demanda como ocurre ahora con las plataformas de streaming, sino que le tocaba a uno ver lo que estaba transmitiendo el canal a una hora específica. Entonces imagínense la decepción, uno viene enganchado con una serie y que empiecen a saltar los canales de acá para allá y se pierda uno el programa favorito. Bueno, esa era la broma que contaba Steve Jobs en una presentación cuando le falló el clicker. Una vez se resolvió el problema del clicker, Steve Jobs continuó con la presentación. El momento fue bastante divertido, Steve Jobs jamás perdió la atención de la audiencia y todo fluyó de una manera muy natural. Aquí la pregunta es, ¿por qué Steve Jobs tenía este manejo? ¿Por qué para él era tan fácil lograr esta naturalidad a pesar de un inconveniente? A pesar de un problema que para muchos pudo haber sido paralizante. ¿Cómo volvió a encontrar el camino de la presentación? La respuesta está en la habilidad maestra de presentación que tenía Steve Jobs. ¿Cuál es esa habilidad maestra? Para responderlo, vamos a apoyarnos un poco en un artículo de Inc.com. Les voy a linkear en las notas del show el artículo original. Dice así: la gente piensa en Steve Jobs como un hábil orador público. Eso se debe en gran parte a que lo era. Jobs era bueno contando historias de una manera que muchos CEOs de tecnología simplemente no lo son. Sin duda es una de las razones por las que Apple ha tenido tanto éxito hoy en día. Jobs tenía lo que parecía ser una habilidad única para cautivar a una audiencia y convencerlos de que lo que sea que estuviera hablando cambiaría sus vidas. Lo que resulta interesante es que lo que hizo que Jobs fuera tan bueno presentando en público no era simplemente que fuera carismático. Hay muchas personas carismáticas, pero eso no significa que tengan algo valioso que decir o que sean buenos comunicándolo a una audiencia. La clave de una gran presentación no es el carisma. La clave de una presentación es que todas las piezas encajen para contar una historia. Jobs lo hacía mejor que nadie. Mire cualquiera de sus antiguas presentaciones y lo que le impresionará no es el escenario elegante, ya que la mayoría de estas presentaciones tenían lugar en un escenario negro con una sola pantalla detrás de él. Tampoco eran los videos o diapositivas elegantes. Todo eso estaba bien, pero la verdadera magia era cómo todo encajaba. Eso nos lleva a la razón por la cual Jobs era tan bueno para ponerse frente a una audiencia y hacer que les importara lo que sea que tuviera que decir. Aquí está la respuesta. La práctica. La práctica, por cierto, es increíblemente subestimada. La mayoría de las personas piensan que los mejores comunicadores tienen tanto talento que pueden ponerse frente a cualquier audiencia y hacer que rían, lloren o se preocupen. Eso es un mito. El verdadero talento está en ensayar lo suficiente como para que no parezca ensayado en absoluto. Es como le escuché alguna vez a un consultor de radio hablando sobre los programas de la mañana. Él decía que, aunque suene paradójico, la mejor improvisación es la que se prepara. Imagínense cualquier escenario. En este caso, la presentación de un nuevo producto o servicio. O imagínate que estás presentándole tu servicio a un cliente o que estás en un comité de marketing en tu empresa. Cuando sabes improvisar algo es porque lo has preparado, porque lo conoces, porque lo has practicado. En su libro Creative Selection, el autor Ken Kosienda cuenta una historia sobre cómo Steve Jobs se preparó para la presentación de Macworld 2003, donde Apple presentó por primera vez el navegador web Safari. 3 semanas o un mes antes de la presentación en sí, Steve comenzaba a ensayar con partes de su presentación en algún lugar de Apple.
Muchas veces lo hacía en el Town Hall, que es el auditorio en el campus de Infinite Loop. Lentamente, día a día, construiría el espectáculo, pasándolo como quería ejecutarlo en la presentación. Aquí redundamos en una de las grandes claves del éxito de Steve Jobs como presentador. Practicaba, y mucho. Repasaba una y otra vez el material hasta que tenía la presentación pulida y la conocía de memoria. Una vez que la conocía de memoria, la práctica no se detenía. Continuaba practicando exactamente como tenía la intención de presentarse. El autor Ken Kosienda continúa. Cuando Steve interactuaba con una diapositiva, adoptaba por completo su personalidad de presentador principal. Su tono de voz, su postura, sus gestos, todo era exactamente como si estuviera presentando frente a una audiencia abarrotada. Aquí también hago un paréntesis para recordar del libro Los secretos de presentación de Steve Jobs, del autor Carmine Gallo, que cuando él practicaba era con todo. Es decir, no era únicamente su parlamento, sino cómo aparecían los objetos en el escenario, cómo aparecían las diapositivas, cómo cambiaban las luces. De hecho, hay una anécdota también interesante donde Steve Jobs se enojó bastante porque las luces no lograban el efecto que él quería. En el tema de las luces de un aparato que aparecía, no me acuerdo si era un iPod o un iPhone o un computador, no me acuerdo en este momento, pero supuestamente el aparato iba apareciendo en una mesa de abajo hacia arriba para que la gente lo viera y la luz tenía que caer sobre ese dispositivo y la luz no lograba el efecto que Jobs quería, ni en intensidad, ni en tono, ni en el ritmo de la luz. Y en ese punto en particular, la práctica de la presentación de Jobs tuvo un cuello de botella como de 2 días. Imagínense la gente que estaba detrás de la iluminación enloquecida porque Jobs les decía, no me gusta, súbelo, bájale, aumentale brillo, quítale. ¿Se imaginan cómo sería eso, no? 2 días atascados en ese problema de la iluminación. El caso es que si la práctica avanzaba según la satisfacción de Jobs, seguía adelante. Según fuera necesario, se detenía, salía de su personaje, reducía el volumen de su voz y preguntaba a los ejecutivos sentados en primera fila. Por ejemplo, el que más solía acompañarlo era Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de la compañía. Jobs les preguntaba qué pensaban de alguna expresión en particular o si creía que las ideas fluían suavemente entre sí, si se iban concatenando, si las ideas iban encajando correctamente para formar una historia que fluyera de forma suave y natural. Con la retroalimentación recibida, Jobs se detenía de manera bastante deliberada durante 1 o 2 segundos. Volvía a su personaje y retomaba su personalidad de presentador. Aquí hago otro paréntesis también en el tema de la entonación, que alguna vez se los he comentado en este podcast. Imaginémonos por un momento que Steve Jobs fuera colombiano, paisa más exactamente. Entonces está en esta práctica y obviamente está hablando con Phil y a Phil le tiene que preguntar, hey Phil, ¿cómo te pareció? ¿Te parece que está bien o tengo que hacer algo diferente? Ese es el tono de la pregunta de la conversación con Phil, pero el tono de la presentación es diferente. Hay una emoción para entregar ese mensaje. Es decir, cuando uno está hablando en público o le está hablando a un micrófono o a una cámara, hay que tener una intencionalidad en el tono. No puede uno hablar igual, ¿de acuerdo? Siempre que comparto este tema, pongo el mismo ejemplo. Es como si yo estoy en la mesa con mi familia y yo le digo a mi hija, amor, ¿me pasas la sal, por favor? Eso es diferente a, obviamente yo ahí no le voy a decir, amor, ¿me pasas la sal, por favor? No, es diferente. Es diferente a cómo hablo en un podcast, a cómo hablo frente a un público, a cómo hablo en la mesa. Mejor dicho, hay que entender que hay que asumir una personalidad en la presentación. Esto es súper importante. A Jobs le importaba profundamente cómo cada palabra que diría iba a encajar con cada parte de la presentación. La mayoría de las personas simplemente no se preocupan tanto, y eso se nota. Jobs era un maestro en el arte de hablar en público porque practicaba en privado exactamente de la manera en que se presentaba en público.
El autor de esta nota de Inc.com dice que la cuestión es que la mayoría de las personas que piensas que son excelentes para hablar de manera improvisada, a menudo son las más practicadas de todas. Hay una cierta ironía en que cuando te vuelves realmente bueno practicando, no das la impresión de estar ensayando en absoluto. Mejor dicho, entre más se practique, más natural suena. Hay otro beneficio que es que cuando has practicado bastante, no entras en pánico cuando algo sale mal. ¿Se acuerdan el ejemplo del principio del clicker? Bueno, eso fue algo que no salió bien, pero como Steve Jobs practicaba bastante, era muy natural para él acordarse de cualquier historia y luego volver a encaminar la presentación. Porque si practicas tu presentación, sabes exactamente hacia dónde te diriges. Y puedes llegar allí incluso si tus diapositivas dejan de funcionar. Has practicado lo suficiente como para saber cómo hacer tu punto, lo que te da una sensación de libertad cuando necesitas improvisar. La buena noticia es que cualquiera puede practicar más. Si tienes que dar un discurso o presentar en una reunión, la forma más sencilla de ser más efectivo es practicar. También ayuda a practicar frente a alguien en quien confíes, que pueda darte retroalimentación y ayudarte a mejorar tu presentación. Ahora bien, ¿practicar es simplemente practicar? No. Hay unas claves para practicar de forma correcta. En un momento te las compartiré. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Antes de la pausa te contábamos cómo la clave principal en las presentaciones de Steve Jobs es la práctica. Practicar, practicar y practicar. Pero también deberías de practicar de forma efectiva para hacer una buena presentación en público. Te voy a compartir algunos consejos clave. Primera recomendación, grábate en video. Usa tu smartphone, tableta o cámara para grabar tu presentación. Luego vas a poder ver la presentación y vas a tener una perspectiva objetiva de tu desempeño porque podrás observar algunos asuntos como tu postura, las expresiones faciales y los gestos. Así podrás identificar lo que estás haciendo bien y lo que tienes que mejorar. Por ejemplo, yo me doy cuenta, y esto no es tanto con videos, sino que me ocurre con los podcasts, cuando me escucho, identifico algunas muletillas. Por ejemplo, mi muletilla es, así que una buena forma, esa es mi muletilla. O de tal forma que, también es como una muletilla mía. Y les digo la verdad, todos tenemos muletillas. El tema es ser consciente de ellas para tratar de evitarlas en nuestras presentaciones o en la grabación de nuestros contenidos. Vamos con la segunda recomendación. Practica frente a un espejo. Si practicas frente a un espejo, te ayuda a ajustar tu expresión facial, lenguaje corporal y contacto visual. Puedes observar cómo te mueves y cómo los gestos pueden reforzar el mensaje que quieres entregar. Tercera recomendación, simula condiciones reales. Escoge un entorno similar al lugar donde realizarás la presentación. Así te acostumbrarás al espacio y te vas a sentir más cómodo. Muy bueno si puedes usar el micrófono, el proyector o los equipos que necesitas para tu presentación. Cuarta recomendación, recibe retroalimentación. Practica frente a amigos, familiares o colegas y pídeles una retroalimentación o feedback honesto. Pregunta sobre el tono de voz, la claridad del mensaje y cualquier gesto que pueda mejorar o perjudicar tu presentación. Sexta recomendación, haz pruebas de improvisación. Introduce elementos sorpresa o cambios en tu guión para simular situaciones inesperadas. Lo que puedes hacer es tener como unas historias ya preparadas
que no necesariamente vayan en el guión definitivo de tu presentación, pero que las tienes como herramientas en caso de alguna eventualidad. ¿Pasó algo? Entonces traigo esta historia, ¿cierto? Pero que tengan que ver realmente con la presentación. Séptima recomendación, establece tiempos de práctica. Puedes dividir tu presentación en segmentos y practica cada uno por separado. Como se dice, uno se come el elefante a pedacitos. Esa es una buena recomendación. Aunque también es importante hacer la presentación completa de corrido, al menos una vez. Así sientas que te equivocas en esa práctica, haz una prueba de tu presentación en una práctica completa de corrido. Otra recomendación, creo que esta es la séptima, ya me perdí. Repite. La repetición es clave. Memoriza las líneas y los mensajes clave. Y también las transiciones para que fluya de manera natural tu presentación. Muy bien, espero que esta información haya sido de valor para tu vida profesional. Hacemos un resumen muy rápido. La principal clave que tenía Steve Jobs para sus presentaciones era que las cosas encajaran, que hicieran sentido. Y para que encajaran, su herramienta principal era la práctica. ¿Y cómo practicar efectivamente para una presentación en público? Las recomendaciones claves son: primera, grábate en video. Segunda, practica frente a un espejo. Tercera, simula condiciones reales. Cuarta, recibe retroalimentación. Quinta, haz pruebas de improvisación. Séptima, establece tiempos de práctica. Octava, repite. Es decir, practica bastante. Espero que este contenido haya sido valioso para ti. Si crees que algún colega, familiar o amigo deba escucharlo, por favor compárteselo. Ya sabes que siempre te hago quedar muy bien. Y si es la primera vez que nos escuchas, si nos encontraste por asuntos del algoritmo, por favor síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir.